Qué bueno estar contigo hoy, qué lindo de verdad abrir la Biblia contigo, una semana más, anhelantes de verdad, de todo corazón, que tu vida se potencie como Dios quiere, para que en toda circunstancia vivas tomado de la palabra de Dios, tomado de la verdad de Dios, que pone las emociones en un segundo plano, aunque somos seres emocionales, pero la verdad de Dios es primero. Y sabemos hoy en este momento que tú me estás mirando que Dios está ahí, está contigo y quiere transformar tu mente y corazón a través de su poderosa palabra. Y tenemos el privilegio de abrirla hoy. Podemos abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 10. Ya hemos recorrido 10 semanas y de verdad que nuestro corazón se goza de que sigas adelante en este estudio tan impresionante. Algunos eruditos dicen que el libro de Romanos es el libro más complicado y por eso que es un honor para nosotros poderte dar esta pincelada a través de las semanas que han pasado en cada capítulo para que tú atesores la verdad de Dios. Lo ponemos en bosquejos para que tú tengas una idea del capítulo, pero es responsabilidad, por supuesto, de que tú te metas con todo en la palabra de Dios y sobre esta base sigas desarrollando lo que Dios quiere para tu vida. Hoy vamos a hablar del capítulo 10 de Romanos. Le hemos puesto la justicia es Cristo. ¿Por qué? Porque a partir del capítulo 9, terminando el capítulo 9, poquitos versículos antes de terminar el capítulo 9, nos habla de la justicia que es Cristo. Nos habla de la justicia que es por la fe en aquel que dio la vida en la cruz por nosotros. Hay muchísimas preguntas sobre eso, porque hay gente que se acerca sinceramente a preguntar, pero ¿por qué tengo que poner mi fe en Cristo? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué no lo puedo tener como una religión o como una estampita en mi vida y de fin de semana? ¿Por qué tiene que ser la fe en Cristo como algo absoluto de una entrega de vida? Bueno, muy sencillo, porque la Biblia nos enseña, como estamos viendo en el libro de Romanos que le hemos titulado El Evangelio, la Biblia nos enseña que las buenas nuevas comienzan con decirnos a nosotros y confrontarnos con nuestra vida pecaminosa, es decir, desde que entramos a este mundo estamos separados de Dios. No estamos separados de Dios por portarnos mal meramente. El portarse mal son síntomas, pero la raíz está en lo que la Biblia le llama pecado. Y por eso que el único antídoto es Jesucristo. Y eso es lo que estamos viendo en el libro de Romanos, el Evangelio, donde los primeros capítulos nos hemos llenado de enseñanzas de Dios mismo, de nuestra condición. Y déjame cerrar esta parte, esta introducción, decirte lo que Dios dice. No tenemos excusa. Por eso que es bueno seguir mirando Romanos, el libro de Romanos que le hemos puesto el Evangelio. Hoy vamos a hablar de la justicia. La justicia es Cristo. Después de hablar el capítulo 9 del pueblo de Dios de Israel, Pablo continúa con la misma tónica, es decir, hablando de Israel, el corazón de él apasionado, como lo vimos la semana pasada, sobre el pueblo, sobre su nación, que tenían todos los privilegios. Y hace un corte para hablar de la fe, que es en Cristo la única alternativa, pero en el capítulo 10 continúa hablando del pueblo de Dios y de la fe en Cristo, es decir, la justicia es Cristo. Entonces vamos a dividirlo en 3 puntos como siempre para tener un orden y para que tú me vayas siguiendo. Por favor, abre la escritura en Romanos capítulo 10 porque hoy te vas a gozar conmigo de la palabra de Dios, estoy seguro. Empezamos diciendo que la justicia es Cristo y déjame darte 3 razones impresionantes de la justicia de Dios, que es Cristo. En primer lugar, la justicia que Dios rechaza. Oh sí, qué extraño suena esto. ¿Tú crees que Dios es justo? La verdad es que sí, Dios es un Dios de justicia, Dios es justo. Pero hay una justicia, mi querido amigo y amiga que me estás mirando hoy en cualquier punto de este mundo. Hay una justicia que Dios rechaza y yo quiero que tú y yo la entendamos aquí en nuestra mente para que baje correctamente al corazón. Romanos 10 del 1 al 3 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. Así, ¿te acuerdas cómo empezó Romanos capítulo 9, donde nos extiende su corazón? Bueno, acá sigue extendiendo su corazón. Ciertamente el anhelo de mi corazón, dice el apóstol, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mira qué concreta es esta oración, ¿verdad? Está orando en la voluntad de Dios, en la horizontal. Dios quiere que todos se salven y el anhelo de su corazón es para salvación. Porque yo les doy testimonio, escuchen bien,
de que tienen, está hablando de los de Israel, celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Parece un trabalengua, ¿verdad? Pero no te preocupes, que lo vamos a explicar. El apóstol Pablo dice que la oración de él para el pueblo de Israel es por salvación. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el meollo del pueblo de Israel? ¿Cuál es el problema más grande? ¿Por qué hay un muro entre el pueblo de Israel y Dios? ¿Qué está pasando? Dice, yo doy testimonio que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, hay un celo religioso, mas no un celo adecuado de la palabra de Dios. No un celo enseñado por Dios, sino un celo que nace en el corazón religioso de la gente. Mi amigo, mi amiga, escúchame bien. A todos nosotros nos encanta y nos fascina la religión. Nos encanta. A todos nosotros. Nuestra naturaleza es así. Nuestra naturaleza es religiosa. Pero el pueblo de Israel que cayó en este problema, la explicación es que no van conforme a ciencia, es decir, no es conforme a lo que Dios enseña, sino su propia naturaleza. No se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque han ignorado la justicia de Dios procurando establecer la suya propia. Hay una justicia que Dios rechaza. ¿Cuál es esa justicia? Tu justicia y mi justicia. La suya propia, la tuya propia, la mía propia. Cuando yo me justifico ante Dios, cuando yo digo, no, pero yo no soy tan malo. No, yo he nacido en el pueblo de Israel, yo tengo privilegios. No, yo no soy tan malo como esa persona, ese vecino que le pega a su mujer, maltrata. No. Yo he engañado una vez a mi esposa, no 10 como el vecino. Es decir, hay una justificación constante nuestra. Esa justicia Dios rechaza. Dios no recibe a una persona que no llega a Jesús correctamente. Entonces la pregunta que cae de maduro, si tú estás atendiendo hoy, mi amigo, mi amiga, es, entonces, ¿cómo recibe Dios a una persona? No justificando, no diciendo, bueno, yo soy malito, pero no tanto. No. Uno tiene que llegar a Dios absolutamente quebrantado, porque has entendido quién eres. Las personas que no se acercan a Dios absolutamente quebrantados en el interior es porque no han entendido quién son. Y esa es la realidad. Cuando tú miras un edificio de lejos, el edificio te parece chiquito, porque lo ves de lejos. Pero cuando te acercas, lo ves enorme. Dios es igual. Cuando una persona se justifica, mira a Dios de lejos y no ve a un Dios tan imponente en su vida. Pero cuando se acerca, realmente, porque es una persona necesitada en su interior y quebrada espiritualmente, te acercas a Dios y lo ves enorme y Él es todo para ti. Entonces, tú tienes que acercarte a Dios quebrado, no justificándote, porque esa justificación, dice la Biblia, y este es el gran problema que tenían los israelitas, que se pegaron tanto a la religión que se olvidaron del Señor de la gloria. ¿Por qué? Porque ellos tenían su propia justicia. Ellos decían, si se portaban bien, se hacían esta regla y este número 1, 2, 3. Pero se olvidaron del amor, de la justicia, de la misericordia, porque establecieron su justicia, su propia justicia. Y es lo que puede pasar hoy en tu vida. Puedes justificarte. Quizá te gusta la religión cristiana, pero tú te justificas diciendo que tú no le haces mal a nadie, que tú no te portas mal, pero la verdad no es esa. Todo el libro de Romanos, que ya hemos dicho, lo hemos titulado El Evangelio, el poderoso Evangelio, habla de nuestra condición inexcusable ante Dios, destrozados moral, éticamente ante Dios en nuestro interior. Por fuera podemos vernos lindos, pero por dentro tenemos un virus que nos destroza. Y eso tiene que estar clarito en usted que me está mirando, porque no vaya a ser que usted se justifique y diga, bueno, yo estoy ahí reuniéndome, quiero estudiar la Biblia, pero porque no soy tan malo. No, la verdad es que todos somos malos. Y si podemos agudizar esa enseñanza, Efesios 2 dice que somos depravados. Y si seguimos agudizando esta enseñanza, Jeremías capítulo 17 dice que nuestro corazón está desahuciado. O sea, estamos fuera de Dios. Y esto es una tragedia mundial, que la gente no abre los ojos y piensan que es cuestión de religiones. No nos podemos justificar. Frente a Dios somos insignificantes. Frente a Dios no tenemos nada que hacer. Por eso que Dios recibe a las personas que han entendido eso.
y que lo abrazan con una necesidad gigante. ¿Te acuerdas de la primera bienaventuranza? Jesús mismo enseñó en Mateo capítulo 5 las bienaventuranzas y él dijo la primerita, que es como la puerta de entrada a las demás. Escúchame bien, por favor, atiéndeme bien. Si tú no captas esta primera bienaventuranza, entonces las otras 7 que siguen no son para ti. Esta es la puerta de entrada. Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mi amigo, escúchame bien. Jesús no utilizó la palabra pobres, aunque acá se traduce como pobres, sino utilizó la palabra mendigo. Es la misma que si tú comparas, y como yo sé que tienes Biblia ahí y tienes lapicero, compara Lucas 16:20, donde habla del mendigo, y vas a ver que esa palabra, si tú te pones a estudiar, va a ser la misma que Mateo 5, cuando habla de pobres. O sea, Jesús dijo: bienaventurados los mendigos en espíritu. Porque un pobre siempre tiene algo que dar. Un mendigo no tiene nada que dar. La palabra que utiliza aquí en el griego que fue escrito fue mendigo. O sea, una persona quebrada, que no tiene nada que ofrecer. Está cero en su espíritu. ¿Me dejo entender? De ellos es el reino de los cielos. Porque el acercamiento al Dios 3 veces santo no puede ser un acercamiento diciendo, bueno, como soy buena gente me acerco a Dios. Por favor, si tú me estás viendo hoy, no es porque tú seas buena gente, es porque Dios quiere que tú escuches su palabra. Él es bueno, Él es el Señor de la gloria, Él es el Padre de las luces y quiere tu corazón. Él es bueno, por eso que te tiene ahí escuchando el mensaje. Él quiere que tú captes esto. Y si algo hacemos bien en nuestra vida de pronto, si la gente algo tiene de bondad, son destellos de la imagen que tenemos de la creación de Dios a nuestras vidas. Tienes que captar esto. No te justifiques, porque si tú crees que eres mejor que alguien, o si tú crees que llegas a estudiar la Biblia o reunirte porque eres buena gente, nos equivocamos. No somos buenos, somos absolutamente y justamente condenados en nuestra vida. ¿Quieres saberlo? Bueno, piensa un poquito de tu vida y te darás cuenta lo peligroso que somos. La Biblia nos indica en la bienaventuranza que de ellos es el reino de los cielos, solamente de los mendigos en espíritu. Y esto es tremendo. La palabra bienaventurado muchos la traducen como feliz y dichoso. Y no está mal porque tiene una implicancia de felicidad y una implicancia de ser dichoso. Pero la traducción más acertada, porque la palabra ahí es makarios en el griego que fue escrito, la frase más acertada para esto, porque no tiene una traducción exacta, es ser completamente llenos dentro de sí. Algo así, es como que está rebosando. Y Jesús dice, tú rebosas en tu interior al ser un mendigo en espíritu. ¿Por qué? Porque el cielo es tuyo. El reino de Dios es para ti. Porque te has acercado con sinceridad, entendiendo tu condición. ¿Tú crees que alguien que no se sabe enfermo iría al médico? Por favor. Pensemos, Dios es tan sabio, tan razonable, que no lo puedes desechar. A Jesús no lo podemos desechar, porque Él siempre estará ahí buscándote. Pero no te olvides que su paciencia tiene límites. Ven a Jesús como un mendigo. Porque somos un pobrecito, ay, qué pena de mí. No, porque nuestra condición real es esa. Esa es nuestra naturaleza. El salmista dice en el Salmo 51, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Ese no despreciarás, oh Dios. Contrito y humillado, es decir, he entendido mi condición. Aquí el salmista en el Salmo 51 entiende su condición. ¿Tú has entendido tu condición? A mí me llama la atención cuando estudiamos 2 de Corintios o lees 2 de Corintios y hay una frase que muchos repiten. Si es que tú me estás mirando y vas a algún lado, a una iglesia, y muchos repiten, ¿no? Que nosotros somos vasos de barro donde la gloria de Dios se posa, ¿verdad? ¿Tú has escuchado esa frase, vasos de barro? Es muy curioso porque hay gente que dice, bueno, sí, tú eres un vaso de barro, yo soy un vaso de barro. Y ¿sabes? Suena muy diplomático.
Pero la traducción no es vaso de barro en realidad. Si tú lo ves en el idioma original, lo que dice vaso de barro es algo así. Escúchame, para ver si tú y yo somos vaso de barro. Es florero, sucio, inservible, rompible y lo último que pondríamos en una casa. Esa es la traducción más cercana de vaso de barro. Claro, si yo te digo, mi amigo, usted es un vaso de barro, suena bonito. Pero si yo le digo, usted es un florero sucio e inservible, ya cambia la figura, ¿no te parece? Bueno, la verdad, mi amigo, mi amiga, es que somos sucios e inservibles si no conocemos a Cristo en nuestro corazón. Esa es la realidad. Suena dura, claro que es así. Porque Dios nos ama tanto que nos presenta la claridad. La verdad muchas veces nos hace retroceder. Pero cuando tú te acercas y lo sientes un poquito amargo, cuando lo pasas es dulce como la miel. Porque esa verdad te hace libre. Se llama Jesucristo, el Señor. Y por eso fue a una cruz. No fue una cruz para plantar una religión. Fue a una cruz por nuestra maldad de todos, de todo el mundo, de todo aquel que nace. Tremendo, ¿verdad? No olvides que hay una justicia que Dios rechaza, que es tu propia justicia. Tienes que llegar como eres, como un vaso de barro. Ya sabes lo que significa vaso de barro, ¿verdad? El segundo punto, la justicia es Cristo. El segundo punto es la justicia que Dios recibe. Hay una que Dios rechaza, pero hay una que Dios recibe. Mira el verso 4 conmigo. Dice, porque el fin de la ley, o sea, la conclusión de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, la conclusión de la ley es Cristo, el centro de la Biblia es Cristo. Nosotros tenemos que ser cristocéntricos. Él es el Señor, no nosotros. Él no está para que te sientas bien. El cristianismo no es un medio para obtener un fin. El cristianismo es cristianismo porque Cristo vive. Punto final. Y si ahí estás en tu casa y te está yendo bien o mal, eso es indiferente. Cristo es Cristo. El cristianismo es porque Él vive. Punto. Nada que si soy sano soy de Cristo. Si tengo dinero soy de Cristo. Si no, Cristo me abandonó. No, por favor. El cristianismo es cristianismo porque Cristo vive. El centro, la conclusión de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La palabra creer ahí es muy interesante decirla porque a veces uno piensa que es creer intelectualmente y no es solo eso. ¿Abarca eso? Claro que sí, porque Dios quiere nuestra mente. Pero el creer aquí es un creer no solo intelectual, sino depositando toda nuestra confianza. Así como yo llegué a este lugar hoy, quiero contarte, y me senté en esta silla, yo nunca me senté así medio tembleque diciendo, uy, esta silla si me siento se cae, me puedo tambalear. No, yo llegué hablando con mis compañeros aquí y me senté. Deposité mi confianza en que esta silla me iba a aguantar. Bueno, de la misma manera es este creer. No es un creer intelectual, sí, la silla sí me sujeta. No, es un creer práctico, es un creer de depositar mi confianza, toda mi vida en Él. Y yo me siento en esta silla porque sé que me va a sostener. Entonces tú te lanzas a los brazos de aquel que te va a sostener. Sus brazos son poderosos y su nombre, lo repito, es Jesucristo. Esa es la realidad. Ese es el creer. No es un creer meramente intelectual. Porque muchos pueden ser muy intelectuales, teólogos, escritores, pero están caminando al infierno. La Biblia dice que la justicia es Cristo para todo aquel que deposita su confianza en Él. La Biblia dice en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Esas palabras a mí me encantan porque cada una de ellas lleva en el griego que fue escrito una significancia, un poder de absoluto. Él es el camino. O sea, si yo te lo tengo que traducir correctamente, sería, Él es el único camino. Con todas las características de ese camino, es el único. Él es la verdad, no tiene una verdad, Él es la verdad, Él es la única verdad. Él es la vida, no tiene una vida, Él es la única vida. Fuera de Él, ya sabes. La Biblia dice en Hechos 4:12 que Él es el único nombre dado a los hombres debajo del cielo para ser salvos. No hay otra forma, no hay otra esperanza, no hay otra alternativa.
Solo Cristo. Es la justicia que Dios recibe. Solo Cristo. Solo Cristo. La sola fe, la sola gracia, su sola palabra. Solo Cristo. Solo Cristo salva. Ese es el mensaje mundial. Si tú te preguntas cuál es el mensaje de la Biblia, solo Cristo salva al hombre. Así de sencillo. Ven a Él, ríndete a Él, deposita tu confianza en Él. No es un creer de lejos, no es un creer sin compromiso, es darle todo o nada. Tú tienes que escoger. La justicia que Dios recibe es Cristo. Y a mí me llama la atención porque en el verso 8 de este capítulo, este capítulo es impresionante, mi amigo. Espero que goces conmigo. En el verso 8 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En primer lugar, para entender la justicia que Dios recibe, que tú sabes bien que es Cristo, en primer lugar está cerca. Hay gente que es increíble. Hay gente que quiere irse al Tíbet a buscar a Dios. Quieren tomar un año sabático para ver si se encuentran con Dios. Por favor, la Biblia dice que Dios está cerca de ti. Cerca. Está tan cerca, dice el apóstol, que lo podemos tocar. Está al frente nuestro. No tienes que irte de viaje para encontrarte con Dios, ni tener meditaciones extrañas para encontrarte con Dios. Dios está cerca. Él está interesado en ti, mucho más de lo que crees. Él te ama. Esa es la justicia que Él recibe, Cristo, y está cercano. ¿No te parece esto impresionante? La gente ve a Dios como si estuviera en otra galaxia, por allá, trabajando en cosas tremendas. Pero mi vida, Dios ni la mirará. Dios te ama, Dios dio todo por ti, dio a su único hijo. Si no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no te va a dar todas las cosas en su voluntad? Porque te ama. ¿Cómo no vas a ser importante? Por favor, razonemos. Tenemos que entender que la justicia que Dios recibe es Cristo y Él está cerca, como dice Romanos 10:8, Él está cerca de ti. Pero en segundo lugar, no solamente está cerca, sino que hay que entender que Él es el Señor. Mira lo que dice Romanos 10, del 11 al 13. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no se avergonzará, no será avergonzado. ¿Sabes qué? A mí me encanta esta palabra, avergonzado. Porque en el original es, no será decepcionado. ¿Te imaginas esa seguridad? Oye, amigo, mi amiga, si esto es religión, podemos cerrar todo y nos vamos. Esto no tiene nada que ver con la religiosidad. Dice aquí que si depositamos nuestra confianza en Él, no seremos decepcionados. Mi amigo, Jesús nunca ha decepcionado a nadie. Y Él no te va a decepcionar. Él te va a enseñar su santidad y rectitud de vida y no te va a decepcionar, lo asegura su palabra. Seguimos leyendo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, escucha esa frase, Señor de todos, es rico para con todos los que invocan, porque todo aquel que invocar el nombre, otra vez, del Señor, será salvo. La Biblia enseña que Él es Señor de todos. La Biblia enseña que el que invocar el nombre del Señor Jesucristo, entonces será salvo. En el Nuevo Testamento, mi amigo, mi amiga, 747 veces aparece la palabra Señor. 747 veces. ¿Será importante? ¿Tú qué dices? Claro que es importante. Jesucristo es el Señor, el dueño de la vida. Por eso que la Biblia llama sabio al que teme al Señor, al que teme el nombre del Señor. Claro que es sabio. Y claro que es bueno temer a Dios, porque es el principio de la sabiduría. Porque Él es el Señor. Él es el que regula mi vida, es el que tiene absolutamente la temperatura de mi vida. La gente me puede ver, ¡ay, qué linda gente! O puede decir, ¡qué antipático es este! ¿Verdad? Pero el que tiene el seguro termómetro de mi vida es Él. Él es el que regula mi vida y tu vida. Él es el que te ve en la intimidad. Él es el que sabe lo que miras por televisión, lo que escuchas en la radio, lo que pones en tus oídos. Él es el que sabe qué vives. Él es el termómetro de nuestra vida. Después todo será subjetivo, una medida subjetiva, de acuerdo a nuestros parámetros que son pecaminosos, que son segmentados. Él es el Señor de la vida. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar hoy en eso? Él es el Señor. La justicia que Dios recibe es Cristo. Está cerca de ti. Y Él es el Señor. ¿Lo tienes como Señor? Esa es una buena pregunta.
porque es la justicia que Él recibe. Fuera de eso, nuestros esfuerzos serán obsoletos, insignificantes. Hoy es un gran día para ti. No desaproveches este día. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está tocando la puerta de tu corazón. Y el punto número 3. La justicia es Cristo. Y en tercer lugar, la justicia que Dios remarca. No solamente la justicia que Dios rechaza o que Dios recibe, sino la justicia que Dios remarca. Mire lo que dice Romanos 10, 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Mire esa pregunta, mire esa justicia que Dios remarca, mire ese llamado que tenemos. Si no hay predicación, no hay conversión. Si no hay enviados, ¿quién va a predicar? Si tú conoces a Cristo como tu Señor, tienes que hablar y proclamar de Él. El concepto de creyente en la Biblia es clarísimo. Por cuanto creí, entonces hablé. Hoy hay raras enseñanzas. No. Hay que portarnos bien y algún día la gente va a llegar a Dios. Por favor, si algún día estamos esperando, se pueden ir al infierno también. La proclamación del Evangelio es lo único que lleva a una persona de muerte a vida. Tenemos que ser claros con esto, porque en esta sociedad que queremos frotar y no confrontar, la gente no conoce la verdad. Pueden llenar iglesias, pero caminar al infierno. Necesitamos hablar claro de esto. La justicia que Dios remarca es la predicación, es el envío de gente. Repetimos esto, Dios es el Dios del mundo. El mundo está enfermo. Dios no quiere solamente el lugar donde vives. Él quiere el mundo. Tu visión tiene que ser una visión misionera, una visión mundial, porque Él quiere a todos. Todos estamos en los mismos delitos y pecados. Todos estamos caminando a la condenación. La justicia que Dios remarca es llevar a la gente, animar a la gente a la predicación. Es un mandato de Dios. Y enviar a que la gente valientemente confiese a Jesucristo como Señor y vaya proclamando y enseñando las buenas nuevas, porque hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Hermosos son los pies, hermoso es el andar, porque son enviados de Dios. Primera de Corintios 1:21, mi amigo, mi amiga, ya vamos a terminar. Atiéndeme, por favor. Primera de Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación lleva a la persona a Cristo, no la música, no el teatro, solamente la predicación. Lo demás acomoda el corazón poderosamente para la predicación y son muy útiles para la predicación. Pero la predicación es el centro. Tenemos que predicar, tenemos que proclamar a Cristo. Es la justicia que Dios remarca, la predicación. Para terminar, déjame leerte Apocalipsis capítulo 10, del 8 al 11. Dice, esto escribe el apóstol Juan, dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario. Por favor, la justicia que Dios remarca, dice Dios, es necesario. A Juan le dijo: todavía hay tiempo, proclama el evangelio, queda poco tiempo. Y Dios te dice: queda poco tiempo, proclama el evangelio. Es necesario a Jesús ir a Samaria para salvar a la samaritana. Es necesario hablarle al religioso Nicodemo, porque era necesario que él nazca de nuevo. Es necesario que Jesús fuera a la cruz para darnos vida eterna. Es necesario. La justicia que Dios remarca, es necesario. La proclamación, es necesario. Llegar a vidas que se pierden. Una vida vale más que todos los tesoros del mundo. Dios te ama, tu vida es valiosa. ¿Te has rendido a Cristo? ¿Le has entregado tu ser?
hoy tú puedes venir a Él, rendirle tu vida, ya lo sabes, depositando tu confianza. Y Él hoy hará el milagro en tu corazón. Ven a Él hoy y Él cambiará tu vida. ¿Te das cuenta que vale la pena hoy meditar en esto? Espero pronto vernos. Que Dios te bendiga.